Noticias del Fin presenta las profecías de la Biblia cumpliéndose hoy. Guerras y rumores de guerras. Estas son las noticias más relevantes del momento. A continuación, los titulares. El Parlamento Europeo reconoce como presidente venezolano a Guaidó. Maduro traslada tanques hacia el interior de Venezuela. ¿Se aproxima un conflicto armado? Estados Unidos le pone plazo a empresas extranjeras para comprar crudo venezolano. Ex-chavistas proponen elecciones generales para evitar conflicto armado en Venezuela. Mike Pence dice, es momento que Venezuela recupere su libertad. Estados Unidos amenaza a Maduro con Guantánamo si no acepta una transición. Firma de Emiratos Árabes no comprará más oro de Venezuela hasta que la situación se estabilice. A continuación, las noticias con sus detalles. Ciudadanos venezolanos reportaron que observaron camiones que transportan tanques en las vías de la autopista regional del centro hacia el estado Carabobo, Venezuela. Se han registrado diversas movilizaciones de tropas y armamento militar en dirección hacia las fronteras y centros neurálgicos de Venezuela. No hay información por parte de los organismos del Estado sobre el traslado de transporte militar hacia diversos estados de Venezuela. Sin embargo, este movimiento se da en medio de las amenazas de Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro y la preocupación de Rusia por un posible conflicto armado de envergadura en Venezuela. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Maduro de que puede acabar en Guantánamo, donde Estados Unidos tiene una prisión militar para sospechosos de terrorismo, si no abandona pronto el poder. Ayer tuiteé que le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela. Y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener un retiro agradable y tranquilo en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo, dijo Bolton en una entrevista de radio. Asimismo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, expresó su disposición a participar en un mecanismo de mediación para superar la crisis que puede provocar un conflicto armado en Venezuela. Lamentablemente no se puede decir que el peligro de un conflicto armado de envergadura en Venezuela haya desaparecido, afirmó Zakharova. El traslado de los tanques también se da luego que varios aviones militares de Estados Unidos aterrizaron en las últimas horas en el aeropuerto del Comando Aéreo de Transporte Militar de Colombia. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ha proclamado este jueves el presidente de la institución europea, Antonio Tajani, tras aprobarse por amplia mayoría una resolución a favor del cambio de mandatario en Caracas. La resolución parlamentaria fue impulsada por el Grupo Popular Europeo, P, y contaba de antemano con el respaldo de los socialistas, SED, los liberales, ALDE, y los conservadores británicos y polacos, ECR. El texto ha salido adelante con 439 votos a favor, 104 en contra, entre ellos los de EU, Podemos y ERC, y 88 abstenciones. El resultado reflejó la división y las dudas que el reconocimiento de Guaidó provoca en la escena política europea y en varias capitales. Salvo los conservadores, que votaron de manera unánime a favor de la resolución, el resto de grupos contó con posiciones diversas. Los socialistas, el segundo grupo más numeroso de la Cámara, votaron mayoritariamente a favor, pero más de una docena de sus diputados votaron en contra y más de 30 se abstuvieron. Ningún español, en ninguno de los dos casos. Entre los liberales, que promovían la resolución con el diputado de Ciudadanos, con Javier Nart al frente, hubo un par de votos en contra y 3 abstenciones, entre ellas la del eurodiputado Ramón Tremosa, del TECAT. En ese mismo orden, el Parlamento Europeo reconoce como presidente venezolano a Guaidó. La UE sube el tono contra Maduro y le exige la convocatoria de elecciones en cuestión de días. Juan Guaidó, en Venezuela no hay riesgo de una guerra civil. El 90% de la población quiere cambio. Los votos negativos. El voto negativo se nutrió sobre todo de las filas de la izquierda, de los euroescépticos y de los verdes. Salvo uno, todos los diputados del grupo Izquierda Unitaria votaron en contra, incluidos los de Podemos. En el grupo ecologista hubo mayor división, pero todos los diputados españoles votaron en contra. Los aspirantes verdes a presidir la Comisión Europea, Ska Keller y Base y Code, se abstuvieron.
También se abstuvieron los representantes del Movimiento 5 Estrellas y la Liga, los dos partidos que comparten el gobierno en Italia, uno de los países más reacios a romper definitivamente con Maduro. Tajani ha destacado que el Parlamento es la primera institución comunitaria en dar el paso del reconocimiento y ha invitado a los gobiernos de la Unión a hacer lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Esta misma tarde del jueves, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reúnen en Bucarest para analizar las consecuencias del ultimátum dado a Nicolás Maduro para que convoque elecciones presidenciales. Algunos países, con España entre ellos, son partidarios de reconocer a Guaidó si Maduro no anuncia antes del domingo la convocatoria. Algunos gobiernos, como el británico, van a plantear además en Bucarest la imposición de sanciones al régimen venezolano, destinadas a castigar a personas concretas del régimen sin penalizar la economía del país. El Pleno de la Eurocámara ha preferido no conceder plazos. Y ha reconocido ya a Guaidó y ha instado a la UE y los 28 a reconocerle como el único presidente interino legítimo hasta que se convoquen nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para restablecer la democracia en el país. Los eurodiputados han recordado que Nicolás Maduro ha rechazado públicamente convocar nuevas elecciones presidenciales tal y como le ha pedido la Unión Europea y han trasladado su apoyo pleno a la Asamblea Nacional como único organismo democrático, así como a la hoja de ruta de Guaidó, al tiempo que reclaman la restitución de sus poderes y que se garantice la seguridad de sus miembros. En este contexto, piden a los gobiernos europeos que acrediten a los representantes nombrados por Guaidó si toman la decisión de reconocerle. Los eurodiputados también han condenado la represión feroz contra los venezolanos que han salido a las calles y han instado a las autoridades de facto a que cese toda violación de los derechos humanos, a que garanticen que se depuran las responsabilidades y al respeto de las libertades fundamentales, al tiempo que han reiterado su apoyo para una investigación independiente y completa de las muertes en Venezuela. La Cámara también aceptó en el último momento la inclusión de una enmienda oral, planteada por el eurodiputado del PP Esteban González Pons, a favor de condenar la detención de 7 periodistas en Caracas y exigir su liberación inmediata. Pons ha asegurado que, con independencia de la posición de cada grupo en la Cámara, todos están a favor de la libertad de expresión y de que los medios puedan informar con libertad. Porque todos creemos que la libertad de información es la vida misma de la democracia, ha remachado. Mediación internacional. El Pleno de la Eurocámara ha expresado su rechazo firme a cualquier iniciativa para resolver la crisis venezolana que implique el uso de la fuerza, aunque ha evitado un posicionamiento explícito contra la amenaza de Estados Unidos de lanzar una intervención militar en Venezuela si la situación lo requiere. Por el contrario, los eurodiputados apoyan el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela que la UE aspira a poner en marcha y que podría mediar para forjar un acuerdo para convocar elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, con un calendario pactado. Ese grupo, apoyado por España y otros países, podría garantizar la igualdad de condiciones para todos con la presencia de observadores internacionales. La resolución pide a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que se implique con los países de la región y otros actores clave para crear este grupo. Ex-chavistas proponen elecciones generales para evitar conflicto armado en Venezuela. Caracas. Chavistas disidentes propusieron un referendo para impulsar unas elecciones generales y evitar un conflicto armado en Venezuela, como una tercera vía en el pulso entre el mandatario, Nicolás Maduro, y el opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado. El colectivo de exministros del fallecido presidente Hugo Chávez, 1999-2013, académicos y dirigentes sociales sugieren un pacto de gobernabilidad que designe nuevas autoridades electorales para realizar un referendo, con observación internacional, que consulte a los venezolanos si quieren legitimar todos los poderes del Estado. El grupo criticó duramente a Maduro y dice que no busca darle oxígeno a su gobierno, pero denunció que la ofensiva de Guaidó, quien, apoyado por Estados Unidos y otros países, exige que cese la usurpación del poder, un gobierno de transición y elecciones libres, llevaría a una confrontación internacional. Tenemos dos fuerzas confrontadas que nos están llevando a una guerra con la posibilidad de una intervención militar de una potencia que tiene gran capacidad destructiva, dijo en rueda de prensa Gonzalo Gómez, de la agrupación Marea Socialista. ¿Es eso lo que quiere Guaidó y eso lo que quiere Maduro? ¿Que entremos en esa confrontación y vayamos a una guerra con la intervención norteamericana?
¿O van a estar dispuestos a que se apele al pueblo de una manera constitucional?, añadió. Los promotores del referendo admiten que requieren una presión popular en las calles para ganar respaldos para su propuesta. Tras la conferencia de prensa, el exministro de Comercio y exembajador Gustavo Márquez dijo a la AFP que la ruta del referendo admite la posibilidad de formar un gobierno de unidad nacional que asuma la emergencia humanitaria y económica, que sería como un gobierno de transición. Pero descarta cualquier coincidencia con la postura de Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, afirmando que el plan del opositor está fuera de la Constitución, descarta totalmente el diálogo y la negociación y, según él, acoge la fuerza militar estadounidense. El colectivo desestimó el amplio apoyo que ha obtenido Guaidó de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, al señalar que no es la comunidad internacional la que decide quién gobierna en Venezuela. En cambio, saludaron la posición de Uruguay y México, que convocaron a una conferencia internacional de países y organismos con posición neutral sobre Venezuela, prevista para el 7 de febrero en Montevideo. Mike Pence dice, es momento que Venezuela recupere su libertad. Doral. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió con exiliados venezolanos para expresarle el compromiso del gobierno estadounidense de respaldar al líder opositor Juan Guaidó y sus esfuerzos por recuperar la democracia en Venezuela. Creo que viene el día para que Venezuela sea libre y recupere su libertad, aseveró Pence en la Iglesia Jesús Worship Center de Doral, ciudad aledaña a Miami, con una gran población venezolana, donde se reunió con líderes comunitarios y expresos políticos venezolanos. El encuentro tuvo lugar un día después que varios legisladores demócratas se reunieron también con venezolanos en Miami, y tras la decisión del gobierno de Trump la semana pasada de liderar una coalición internacional para reconocer a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, en medio de la profundización de la crisis económica y humanitaria en la nación sudamericana. La decisión de Trump, que fue seguida por una serie de sanciones económicas que buscan estrangular a la administración de Maduro, fue acogida tanto por el oficialismo republicano como por los demócratas de la Florida. En la mesa redonda participó un pequeño grupo que representó a la diáspora venezolana, entre ellos el médico venezolano Rafael Gottenger, el expreso político Raúl Díaz Peña, el ex legislador Pedro Mena y Francis Salinas y su esposo José Rabango, quienes llegaron a Estados Unidos en diciembre de 2016 en busca de asilo político. La mesa redonda precedió a un discurso que el vicepresidente preveía pronunciar frente a varios cientos de venezolanos que se congregaron a escucharlo en la iglesia, ataviados con pañuelos, banderas y gorras con los colores amarillo, rojo y azul de Venezuela. Firma de Emiratos Árabes no comprará más oro de Venezuela hasta que la situación se estabilice. La firma Noor Capital, de Emiratos Árabes, confirmó este viernes que compró 3 toneladas de oro al Banco Central de Venezuela, BCV, en enero, según un comunicado. La compañía árabe aseguró que la adquisición de los lingotes de oro por parte del ente emisor venezolano no involucran ninguna operación ilegal o prohibida. Sin embargo, Noor Capital señaló que se abstendrá de realizar futuras transacciones hasta que la situación en Venezuela se estabilice, según un artículo publicado hoy por Reuters. De acuerdo con una exclusiva a la referida agencia de noticias, el gobierno de Nicolás Maduro tenía planeado realizar en los próximos días un envío de 15 toneladas de las reservas de oro venezolano a los Emiratos Árabes a cambio de euros en efectivo para financiar importaciones. La venta, en total, era de 29 toneladas de oro. El tercer envío, de 11 toneladas, estaba contemplado para febrero. Reuters señaló que 2 altos funcionarios del BCV fueron obligados a renunciar los días jueves y viernes porque no querían autorizar la venta del oro, según fuentes familiarizadas con la situación, que no quisieron ser identificadas. Estados Unidos, que considera como ilegítimo a Maduro y en cambio reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, advirtió a banqueros y comerciantes que no negocien con oro venezolano. Estados Unidos le pone plazo a empresas extranjeras para comprar crudo venezolano. Compañías no estadounidenses que adquieren petróleo a Venezuela a través del sistema financiero de Estados Unidos, o agentes de este país, tienen hasta el 28 de abril para poner fin a sus compras, advierte Oficina del Tesoro. La medida especifica los plazos de las sanciones impuestas al gobierno del presidente Nicolás Maduro este 28 de enero de 2019. Por su parte,
los ciudadanos de Estados Unidos trabajando para empresas no estadounidenses fuera del país y Venezuela tienen hasta el 29 de marzo para llevar a cabo ciertas transacciones de mantenimiento o repliegue. La nota del Tesoro se produce tras las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana, DUVSA, por parte de Washington, que supone un embargo de facto a las exportaciones petroleras a Estados Unidos. Como consecuencia de las sanciones quedan confiscados los ingresos que se obtengan de las ventas de crudo venezolano a Estados Unidos, que serán apartadas a un fideicomiso gestionado por Juan Guaidó, el autoproclamado presidente, Venezuela, y a quien Washington ha reconocido como mandatario legítimo del país. Medida buscaría evitar futuros desvíos de dinero por Maduro. La designación de DUVSA ayudará a evitar futuros desvíos de activos de Venezuela por Maduro y mantener esos activos para el pueblo venezolano. El camino de suspensión de estas sanciones a DUVSA es a través de la rápida transferencia del control al presidente interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar estas medidas. La mayor parte del comercio mundial de petróleo se realiza en dólares, por lo que Estados Unidos puede vigilar de cerca los intercambios de crudo internacionales. La dependencia de Venezuela del petróleo es dramática. Cerca del 90% de sus ingresos proceden de la exportación de crudo. Estados Unidos es el destino del 40% de las exportaciones petroleras de Venezuela, que son de cerca de 1,2 millones de barriles al día. Del total de exportaciones venezolanas, 450.000 van al país, 300.000 a la India y 240.000 a China. Las sanciones afectan a 7.000 millones de dólares en activos de DUVSA, aseguró el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien pronosticó que las medidas provocarán otros 11.000 millones de dólares en pérdidas para la petrolera a lo largo del próximo año. Maduro pide ayuda a religiosos, y dice: soy un cristiano de verdad. Venezuela. Cada vez más presionado interna y externamente, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que no renuncia, incluso ante la grave crisis política y social impuesta al país por su régimen, considerado dictatorial. Si en el pasado atacó a evangélicos y líderes católicos que lo criticaban, ahora Maduro apela a los religiosos por apoyo. Durante el Congreso Venezolano de Cristianos por la Paz, celebrado este miércoles, 30, él pidió que todos oren por él. Transmitido por la televisión estatal, durante lo que acabó siendo una mezcla de culto y mitin político, un pastor intercedió a Dios por la vida del presidente, de sus ministros y de los miembros de las Fuerzas Armadas. También expulsó del país todo demonio de guerra, todo demonio de división. Al lado de su mujer, Cilia Flores, y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Maduro recibió las oraciones y luego hizo una larga declaración: les pido que oren por mí, pido que me den sus bendiciones y pido la paz y el futuro de Venezuela, dijo Maduro, quien añadió: pido toda la fuerza, la sabiduría, pido amor suficiente para llevar el país a un destino mejor, para un destino más elevado. El presidente venezolano afirma que es un plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desea matarlo. Yo soy un cristiano de verdad, no un engañador, no como los fariseos hipócritas, refiriéndose a los críticos. Soy un cristiano de Cristo. Cada día que pasa soy más creyente y tengo más fe en Dios y en la fuerza de Cristo, porque Él me acompaña, me abraza, me protege con su manto sagrado. En varias ciudades del país, evangélicos han convocado campañas de oración por el país. La mayoría de los pastores ya se manifestaron a favor de que Juan Guaidó asuma la presidencia. La Confederación de Iglesias Cristianas en Venezuela reconoció a Guaidó con alguien llamado a dirigir la nación en este período de transición. Los líderes evangélicos también piden el fin de la dictadura, clamando para que cese la usurpación de la presidencia de la República y que se celebren con urgencia elecciones libres en el marco de un acuerdo nacional. A continuación el video. Pido el amor suficiente para llevar las riendas de la patria hacia un destino mejor, hacia un destino superior. He venido a este Congreso del Movimiento Evangélico por Venezuela para decirles que estoy comprometido con ustedes, pueblo de Dios, para decirles que estoy deseoso y esperando los proyectos para echar a andar uno por uno los proyectos económicos, sociales, culturales, religiosos, espirituales,
institucionales, para decirle a las 17.000 iglesias que ustedes lideran y a los 8 millones de cristianos evangélicos de Venezuela, tienen a un presidente cristiano. Pero no cristiano de mentira, no cristiano fariseo. Tienen un presidente cristiano de verdad, de Cristo, el Redentor, el que vino con la buena nueva. Soy cristiano de Cristo, en lo más profundo de mi ser. Y cada día que pasa, mientras enfrento pruebas cada vez más fuertes, cada día que pasa, soy más creyente y tengo más fe en Dios y en la fuerza de Cristo. Porque Él me acompaña, Él me abraza, Él me protege con su manto sagrado. Él está conmigo. Dios conmigo. ¿Quién contra nosotros? Dios con nosotros por siempre. Noticias Delfín presentó Muy Urgente. Le invitamos a acompañarnos en la próxima.